La fase 3, también conocida como el estancamiento del proceso, que fue entre las fechas de 1970 y 1985. Una introducción de esta fue el gran fallo del mercado común de Centroamérica. De igual manera también el fallo del arancel externo común. Fechas importantes de esta fase fue en 1970 como la mal llamada guerra de fútbol entre El Salvador y Honduras, ya que un país quería salvaguardar los intereses nacionales y el otro quería permanecer con el status quo que con esto se beneficiaba con la integración centroamericana. Luego en 1970, gracias a esta guerra que hubo, Honduras abandona el mercado común centroamericano. En 1973 se crea el Comité de Alto Nivel con el perfeccionamiento y reconstrucción del mercado común centroamericano. Pero esto no pudo ser impulsado ya que Nicaragua estaba sufriendo un terremoto que afectó todo lo que había logrado el Ministerio de Economía. En 1976 se crea el proyecto del Tratado de Comunidad Económica y Social Centroamericana, el que intentó y hizo lo posible y hasta presentó un documento donde el cuerpo jurídico con la reconstrucción de integración de Centroamérica, pero lastimosamente por toda la crisis que se había dado, no funcionó. En 1979 se llevó a cabo la Revolución Sandinista, que con esto aumentó los movimientos guerrilleros de Guatemala y El Salvador que estaban en contra de la dictadura de Somoza. En 1980 se crean los crisis de órganos, donde los países centroamericanos atravesaban una crisis, tanto conflictos sociales, la recesión de la economía mundial, justicia territorial, política, que fueron El Salvador, Nicaragua y Guatemala. En 1980 se llama también la década perdida por todas las irregularidades que se crearon en el mercado, y con esto surgió el nuevo acuerdo arancelario y aduanero centroamericano y también un nuevo arancel externo común. Luego, entre las fechas de 1980 y 1987, la cooperación centroamericana, donde se vio los primeros avances del Parlamento Centroamericano con el Tratado Constitutivo. En 1980, la Declaración de San José, que todos los relacionistas exteriores de los países, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, aprobaron la reestructuración del regionalismo abierto. En 1980 y 1985 se abandona la integración nacional de los países que conformaron el Común Centroamérica, y en 1984 inició la cooperación entre la comunidad antigua europea con los países de Centroamérica, que firmaron el Tratado de Paz y la Democratización. Y en 1986 y 1987 se crearon los acuerdos de paz, que se acordó toda la mediación territorial e internacional, provocando la paz de la subregión. Created using Powtoon.